COVID-19 en nuestro país. A nivel mundial, podemos decirles que al día de hoy se han registrado más de 2.900.000 personas contagiadas, de las cuales más de 203.000 han fallecido y también 824.000 se han recuperado de la enfermedad. Los países que registran mayor número de casos, en primer lugar está los Estados Unidos, con 939.249. Después le sigue España, con 223.759. En tercer lugar está Italia, con 195.351. Y en cuarto lugar está Francia, con 161.644 casos. ¿Cuál es la situación de Latinoamérica en nuestra región? En Brasil registra a la fecha 4.057 personas fallecidas y presenta 59.324 casos confirmados. México, 1.305 fallecidos y 13.842 casos confirmados. Ecuador, 576 fallecidos y 22.719 personas. Y Perú, 700 fallecidos y 25.351. Y Argentina con 185 fallecidos y 3.780. ¿Cuál es la situación en nuestro país a las 21 horas del día de ayer, de las últimas 24 horas? Al día de ayer se registraron 473 casos nuevos, lo que da un total de 13.331 casos a nivel nacional. Como hemos visto las últimas semanas, podemos decir que más de 10 días, el número de casos nuevos se ha mantenido alrededor de esta cifra. Al día de hoy existen en nuestro país ya, por esta cifra, 6.118 casos activos, es decir, un 46% del total de estos casos son personas que pueden contagiar, es decir, pueden contagiar a un tercero. Y es por eso que es muy importante que este es el grupo de personas que debe mantener un aislamiento estricto. A la fecha del total de casos recuperados, que son 7.024, significa un 52,6% del total de confirmados se han recuperado de la enfermedad, es decir, han pasado sus 14 días de aislamiento. Quiero finalmente decir que este número se ha mantenido y ha ido incrementando en los últimos días también. Por último, quiero notificar que en el día de ayer fallecieron 8 personas. Lamentamos el fallecimiento de estas 8 personas que fueron notificadas hasta las 21 horas del día de ayer y corresponde a una persona de la región de Antofagasta, 2 de la región metropolitana, 1 de la región de Maule, 1 de la región de Biobío, 2 personas de Araucanía y 1 de Magallanes, lo que da un total a la fecha de 189 personas fallecidas asociadas al coronavirus. En relación a la red integral COVID-19, hoy día se encuentran en una unidad de cuidados intensivos hospitalizados 415 personas, de las cuales 319 están conectados a un ventilador mecánico y de ellos, es decir, de estas 319, podríamos decir que 75 están en un estado crítico. En relación a la red COVID-19 de laboratorios, podemos informar que en el día de ayer se registraron 6.763 exámenes, lo que da un total de 155.975 exámenes total realizados a la fecha, lo que sigue siendo la positividad, es decir, de cuántos exámenes salen positivos en relación al número total de que tomamos, alrededor de un 8% de los exámenes, en una red de laboratorio que ha ido aumentando en forma paulatina. Hoy día podemos contar con más de 50 laboratorios a lo largo de nuestro país que están confirmando y realizando exámenes COVID-19. Antes de ir a las preguntas, quisiera hacer un llamado y hablarles hoy día principalmente a aquellas personas que padecen otras enfermedades y que durante esta pandemia, durante este periodo
de pandemia que hemos tenido en Chile han dejado de ir a sus controles, han dejado de asistir a esas situaciones que deben concurrir. Enfermos que necesitan nuevos procedimientos y aquellas personas que por temor o por algún motivo de no querer acercarse a la atención primaria no han asistido. Hemos visto que no han ido a los controles los niños, las personas no están consultando aquellas enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares y también las personas que padecen diabetes. Si bien el coronavirus sigue siendo una amenaza importante en nuestro país, ya es necesario que nos sigamos cuidando y que sigamos tomando todas esas medidas que sean necesarias para disminuir la propagación del virus. No podemos permitir que este remedio sea más dañino que la enfermedad. Y hoy vemos con preocupación que las personas, por temor o por distintos motivos, no están asistiendo a aquellas personas que tienen otras enfermedades a sus controles que son también tan importantes. Tenemos que aprender a vivir con estas dos realidades complejas. Tenemos que, por un lado, la amenaza del coronavirus, que nos va a acompañar mucho tiempo, y es por ello que estamos tomando todas esas medidas y que hemos hecho mucha comunicación, que las personas tienen que mantener el distanciamiento social, tienen que mantener el uso de mascarilla, el lavado de manos, evitar las conglomeraciones. Sin embargo, queremos transmitirles a aquellas personas que también es importante y nos tenemos y tienen que asistir a aquellos controles que han dejado de asistir. A quienes sienten miedo hoy día, quiero transmitirles que desde este gobierno seguiremos y estamos mirando todos los días cómo ha ido evolucionando esta pandemia en nuestro país. Miramos comuna por comuna y vemos cuáles son esas necesarias medidas que tenemos que implementar. Si son cuarentenas o son medidas más exigentes, las vamos a implementar. Estamos mirando cuáles son las mejores y más óptimas medidas para cada uno de ustedes donde viven en sus comunas. Hay medidas que se adaptan, que son más estrictas, hay medidas que disminuyen en función si vemos una disminución de los casos. Pero aquí quiero ser clara en este punto y para evitar confusiones. Esto va a continuar y tenemos que aprender a vivir con esta realidad. Es decir, seguir aplicando todas las medidas necesarias para disminuir la propagación del virus. Pero también tenemos que preocuparnos y ser conscientes de todas las otras necesidades de salud que exige nuestra población. Y es así, y es importante y es urgente seguir cuidando a todos los chilenos que tienen y van evolucionando y vamos viendo cómo va esta pandemia, de la cual seguiremos haciéndonos cargo, pero también nos tenemos que hacer cargo de aquellas personas que padecen otras necesidades de salud. Muchas gracias. Quiero pasar a las preguntas. Subsecretaria, buenos días. Andrea Pino de TVN. Preguntarle, después de lo que dijo la OMS sobre el pasaporte de inmunidad, el ministro Mañalich aclaró que el carnet COVID no es un carnet de inmunidad. ¿Cuál es finalmente entonces la utilidad de este carnet que certifica que una persona tuvo la enfermedad si el MinSal ya tiene un registro de esos pacientes? ¿Cuál será la utilidad de este carnet COVID? Es muy importante y quiero reiterar que no hemos hablado de un carnet de inmunidad. Y eso es muy importante y también quiero decir que la OMS, cuando habla de sus cuestionamientos, se refiere precisamente al carnet de inmunidad. El objetivo del carnet vamos hablando, que es que el carnet COVID, que es un carnet de alta de aquellas personas que han sido confirmadas con COVID-19, han pasado su periodo de aislamiento, han terminado su periodo de aislamiento, que tengan un carnet, es decir, que esas personas, por haber pasado por este periodo, tienen menos probabilidad de volver a enfermarse por el COVID-19 que hoy día está circulando. Hoy día tenemos evidencia, sabemos muchas cosas del COVID-19, pero todavía tenemos muchas incertidumbres. Pero efectivamente una de las cosas que sabemos, que una persona que ha pasado y ha vivido el proceso de tener la enfermedad, tiene menos probabilidades de volver a enfermar. Y ese es el objetivo de la entrega del COVID-19, del carnet COVID-19,
que se está elaborando y se va a entregar. Subsecretaria, buenos días. ¿Qué balance se hace de los primeros días de reclutamiento de profesionales de la salud a través de la plataforma Yo Sirvo a mi País? En ese sentido, había mucho interés de médicos extranjeros. Algunas comunidades han pedido incluso que, superada la pandemia, se pueda agilizar el proceso de validación de sus títulos. ¿Es idea del gobierno aquello? Y le agrego, respecto a las estadísticas, ¿qué número de contagios a nivel nacional, qué porcentaje de casos son asintomáticos en Chile? Esas dos preguntas, por favor. Gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, Yo Sirvo a mi País, es muy importante decir que este es un programa para la emergencia COVID. Y ese es el objetivo de este programa, que es reclutar, como usted lo dijo, a profesionales, profesionales médicos y otros profesionales técnicos para poder enfrentar la pandemia COVID-19. Esta es una plataforma que está efectivamente en conjunto, se trabajó con el registro civil y esta plataforma lo que busca es que las personas ingresen y durante un periodo transitorio van a poder incorporarse para aportar durante esta pandemia. Efectivamente pueden registrarse a todas aquellas profesionales nacionales o médicos extranjeros también que cuenten con un RUT para poder trabajar en este proceso. Es un programa que partió recién hace unos días atrás, va a estar, como dije, hasta el 25 de mayo y vamos a ir evaluando cuál va a ser la oferta de profesionales, médicos y otros profesionales para poder trabajar en estas circunstancias. Ministra, buenos días. Preguntarle Subsecretaria. Subsecretaria. Preguntarle por la situación del país que está enfocada en el coronavirus respecto a la red de salud que está sufriendo consecuencias. Hay dos temas. ¿Qué le parece la situación de las clínicas privadas como la red Salud UC, que se acogió a la Ley de Protección del Empleo, y cómo va a afectar? Y lo segundo, ¿cuál es el impacto de la pandemia en las listas de esperas? Y también en relación a este llamado que hizo a las personas que continuaran en sus controles, ¿qué pasa con aquellos que van al CEFAM y que se han suspendido las horas y no están entregando? Bueno, con respecto primero que nada a su pregunta en relación a la situación de la disminución de otro tipo de atenciones, tanto en el sistema público como privado, tenemos que recordar que nosotros nos preparamos para una de las pandemias más grandes que ha sufrido nuestro mundo en los últimos años. Nos preparamos, hubo muchas predicciones, tenemos predicciones de universidades, tenemos proyecciones de distintas entidades que programaron para esta fecha millones de pacientes que podrían tener coronavirus, lo que significaba que la red de atención que requeríamos para esa situación era muy alta. Y por eso nos preparamos para poder tener un número importante, tanto en la red pública como privada, para poder atender a esos pacientes. Afortunadamente, por las medidas que se han implementado y por la preparación que ha tenido nuestro país desde un inicio con respecto al fortalecimiento de la vigilancia, las fiscalizaciones, todas las medidas que ustedes ya conocen corresponde al cierre de fronteras y otras medidas que se han ido implementando, el número de casos confirmados a la fecha no ha sido de la magnitud que se proyectó para ese momento, lo que nos parece que tenemos que ir mirándolo con cautela, efectivamente con cautela. Y es por eso que se preparó esta red pública y esta red privada. Y es por eso que hoy día estamos retomando algunas atenciones y también se van a retomar aquellas cirugías programadas que fueron suspendidas por este plan COVID-19, pensando que podríamos haber tenido una demanda mucho mayor al respecto. Y es por eso tanto que el sector público como el sector privado va a ir preparándose. Nosotros como sector público vamos a empezar a retomar aquellas cirugías programadas que a la fecha han sido suspendidas debido a que efectivamente hemos visto que ha tenido un impacto importante tanto en las atenciones como principalmente en las cirugías. Y eso vamos a ir retomándolo paulatinamente y hay que ser muy enfático y es muy importante decir, aquellas personas que efectivamente viven en alguna comuna, que vemos que los casos son importantes, que hemos visto un aumento importante, se seguirán tomando medidas estrictas,
Sin embargo, tenemos que mirar otros aspectos sanitarios que estamos teniendo un efecto, y es por eso que nos parece muy importante mirar estas dos realidades complejas que hoy día estamos viviendo en nuestro país, y tenemos que ser prudentes en retomar aquellas cirugías, aquellas atenciones donde estamos viendo que está produciendo un impacto negativo en las personas. Pero también tenemos que seguir mirando de la misma manera, con la misma agudeza y con la misma fortaleza, la propagación del coronavirus. Por eso es muy importante ser prudente, ser racional, y estas medidas van a ir mirándose día a día y paulatinamente. Subsecretaria, relacionada con eso mismo que usted dice, ¿significa entonces que, por ejemplo, Puente Alto, al ser la comuna con más casos, digamos, hoy por hoy, ese hecho por sí solo no significa que el día martes vamos a conocer de una cuarentena total para esa comuna? Y lo otro que quería consultarle es que del porcentaje de contagiados que se trata en la casa, que es el 85%, ¿qué dice la vigilancia sobre eso? ¿Son casos de buen pronóstico todos ellos? A ver, con respecto a su primera pregunta, Puente Alto, quiero recordar que Puente Alto es una comuna que por el número de la incidencia, el número de casos de las últimas 2 semanas a las 2 semanas anteriores, se encuentra en cuarentena ya hace más de una semana. Varios días se encuentra en cuarentena y sigue en cuarentena, es decir que las personas que viven en ese sector de la comuna siguen teniendo la restricción de movilización. Con respecto al número de casos, también es importante cuando ve un número absoluto de casos, hay que recordar que es muy distinto el aumento del número absoluto de casos en una comuna donde vive 1 millón de personas a una comuna donde viven 200.000 personas. Por lo tanto, cada una de estas comunas y este número absoluto tenemos que mirarlo en relación a la población donde están esas personas. Y lo tercero, en relación a Puente Alto particularmente, al mirar el número de aumento de las últimas semanas, vemos, y ustedes saben, que hubo un brote, un número de casos en un recinto penitenciario, donde se tomaron todas las medidas para poder aislar a las personas como casos confirmados, también aislar los contactos estrechos de esas personas y aislar a aquellas personas que no han sido contactos estrechos y no han han salido negativos con respecto a un examen que se hizo ahí más de 300 exámenes en la población penitenciaria para poder resguardar la salud de la población. Se han tomado bastantes medidas muy importantes en ese recinto penitenciario, y eso también es uno de el aumento de número de casos que vimos en la comuna de Puente Alto. Con respecto a nuevas medidas que vamos a tomar en la misma comuna, nosotros miramos todos los días, comuna a comuna, y si es necesario implementar más medidas estrictas en la comuna de Puente Alto, se van a implementar. Con respecto al número de casos que son asintomáticos en nuestro país, hoy día no podemos dar un número fehaciente de cuánto sería el número de casos asintomáticos en nuestro país, pero sí podemos decir que por la evidencia que hemos tenido de algunas situaciones que hemos visto y hemos particularmente en distintos grupos, por evidencia internacional, se habla de distintos registros. En Estados Unidos se habla que puede haber un 30 o 40% de las personas del total de casos que se confirman hayan casos asintomáticos, otros se habla hasta de un 75%, pero en nuestro país todavía es muy precoz. Llevamos prácticamente menos de 2 meses con esta pandemia en nuestro país para hacer un pronóstico y una evaluación exacta de cuánto sería el número de personas asintomáticas en Chile. Subsecretaria, buenos días. Preguntarle primero, y teniendo en cuenta la experiencia del anterior fin de semana largo, donde muchas personas igualmente viajaron, ¿se van a adelantar estas medidas restrictivas como cuarentenas y cordones sanitarios? Y también sobre algo que sucede a esta hora, se desarrolla una manifestación en Plaza Italia, son cerca de 50 personas con mascarillas, overoles y intentando guardar el distanciamiento social. ¿Qué le parece esta situación desde el punto de vista sanitario? Con respecto al próximo fin de semana, quiero reiterar, como ustedes saben, hay una serie de medidas que ya están implementadas en nuestro país con respecto al desplazamiento a la segunda vivienda. Hay una indicación, hay una resolución que está prohibido trasladarse a una segunda vivienda, sobre todo en esos fines de semana largos, a aquellas comunas
que sabemos que las personas buscan viajar. Es por eso que es aquí, lo primero, un llamado a la responsabilidad, un llamado a la conciencia de aquellas personas que se mantengan en sus casas el fin de semana y que no viajen a sus segundas viviendas. En relación a las medidas que se van a implementar el próximo fin de semana, estas medidas se evalúan todos los días y efectivamente, si es necesario tomar nuevas medidas, se van a anunciar en los próximos días. Con respecto a Plaza Italia no tengo mayor información, por lo tanto no podría dar información al respecto, solo decirles que esperamos que las personas mantengan distanciamiento social. Sabemos que las conglomeraciones es uno de los factores de riesgo para la transmisión del coronavirus, por lo tanto llamamos a mucha responsabilidad individual a las personas a no conglomerarse, porque efectivamente es una de las causas que produce una aceleración en esta transmisión. Muchas gracias por sus preguntas. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.